Tienes un sueño. Es siempre igual. Es verano y te encuentras en medio de un trigal, cerca de tu ciudad natal. Hace un día precioso. Unas nubes blancas se mueven sobre ti. El trigo está listo para la cosecha. Pero el sonido, puedes oírlo todo. Un tren solitario que pasa en la lejanía, las voces de los niños de una granja cercana. Incluso el trigo parece que vibra y zumba. Todo canta al unísono. Los sonidos son como colores, brillantes y agudos, como la luz. El color del sonido. En estos inicios del siglo XXI, estamos siendo bombardeados con información durante 24 horas al día. Esta revolución de la información ha garantizado que prácticamente no haya ningún lugar al que no podamos llegar. Mucha gente percibe esos cambios como esencialmente visuales, pero nuestro entorno sonoro también está cambiando rápidamente y puede tener un impacto mayor del que pensamos. Del mundo natural al creado por el hombre, del mundo espiritual al cultural. El sonido nos rodea completamente y desempeña un papel crucial en nuestra comprensión de las cosas. Así que, para empezar, ¿qué es el sonido? El sonido es un fenómeno muy interesante porque, de algún modo, puede considerarse una reacción humana a la actividad física del aire. Nada es un sonido hasta que alguien no lo oye. Pero el movimiento en el aire es en forma de onda. Todo el mundo sabe que se puede meter la mano en un estanque, moverla adelante y atrás y las ondas se irán extendiendo sobre la superficie del agua. Si quiero hacer un sonido que todo el mundo pueda oír en una habitación, tengo que enviar ondas similares a través del aire, que es como un mar. Estamos en el fondo de la atmósfera y hacemos ondas en el aire que nos rodea. Y cuando lo hacemos, las ondas sonoras viajan, llegan al oído del oyente y el aumento y disminución de la presión hacen que el tímpano vibre y el oyente tenga esa reacción psicológica de «estoy oyendo un sonido». Debemos entender el sonido como algo que se mueve a través del aire, cuando las moléculas chocan en él y notamos esa presión. De modo que cuando hablamos o algo vibra, lo que hace en realidad es alterar la densidad del aire y cambiarla periódicamente. Hay una fluctuación periódica en la densidad de esas partículas del aire que se van moviendo. Así que el único lugar en que no podríamos tener ondas sonoras es en el auténtico vacío, donde no hay partícula alguna que pueda transportar esas ondas. Y el mayor vacío que podamos imaginar es el espacio. Y lo que vemos en las películas de naves espaciales, que pasan haciendo rugir sus motores, es muy poco probable que pudiéramos oír el sonido de esa nave hasta que no se alejara de nosotros y nos encontráramos directamente en la línea de escape de los motores. Para la mayoría de nosotros, en nuestras vidas cotidianas, el sonido se reduce a una cuestión: lo bajo o lo alto que sea. El volumen del sonido es algo difícil de medir y describir cuantitativamente, porque depende de la respuesta particular del oyente, y los oídos de las personas son muy diferentes en ese aspecto. Pero en general la amplitud de la vibración, que es a qué altura se eleva la presión y hasta dónde cae dentro de sus ciclos, es el aspecto fundamental a la hora de determinar el volumen del sonido. Este medidor de nivel de sonido mide la cantidad de energía que hay en el sonido, que está relacionada con la amplitud, y la mide en la llamada escala de presión sonora o escala de decibelios. El término decibelio procede de Alexander Graham Bell, que inventó el teléfono y que trató los problemas de audición de los sordos. Cada vez que el nivel de decibelios aumenta en 10, es que la intensidad del sonido o la energía contenida en él crece en un factor de 10. Por ejemplo, podemos medir el nivel de presión sonora de esta habitación. Cuando dejo de hablar, tenemos un nivel de presión ambiental. Y baja hasta 37 decibelios, que es bastante silenciosa. Es el tipo de nivel que se espera tener en un dormitorio de noche.
Sin embargo, cuando hablo, el nivel de sonido sube hasta los 80 decibelios, pues lo estoy midiendo bastante cerca de la boca. Y ese nivel es algo así como 40 decibelios más alto. Cada vez que aumenta el nivel de decibelios, la magnitud crece 10 veces. Y esto es 4 por 10, lo que significa que hay 10.000 veces más energía sonora. Si me pusiera a gritar, llegaríamos a un nivel que resultaría molesto y doloroso de alrededor de 120 o 130 decibelios. El ruido de un motor a reacción puede alcanzar los 140 decibelios, y es por eso que los técnicos de los aeropuertos deben llevar protecciones auriculares. Pero aún más complejo que el sonido que oímos es la forma en que lo hacemos. El oído es uno de los órganos más intrincados y multifacéticos del cuerpo humano. Cuando las ondas sonoras viajan hacia nosotros, alcanzan el oído externo, la oreja o pabellón auricular en forma de copa, que recoge los sonidos y los lleva hacia el conducto auditivo hasta que llegan al tímpano y lo hacen vibrar. Esta capa de piel actúa como el diafragma de un hablante y concentra las ondas cuando pasan al oído interno. También sirve para proteger de los sonidos más agudos las delicadas membranas que se encuentran allí. Pero esa presión sola no es suficiente para obligar a avanzar a las ondas sonoras. Estas necesitan la ayuda de los llamados osteocillos óticos, diminutos huesecillos que reciben nombres de acuerdo a sus formas y son conocidos como martillo, yunque y estribo. Trabajan juntos, como diminutas palancas vibradoras, poniendo en movimiento el fluido de la cóclea, una estructura en forma de caracol no mayor que un guisante, donde las vibraciones sonoras son transformadas en impulsos eléctricos por células especializadas en forma de pelillos llamados células ciliadas. Los sucesivos cambios de presión hacen que estas células envíen impulsos a través del nervio auditivo hacia una zona de procesamiento de información del cerebro que recibe el nombre de córtex auditivo, donde se digieren los impulsos eléctricos y se les da sentido. El análisis comparativo de esas señales es lo que nos permite distinguir los sonidos, suprimir los ruidos de fondo y centrarnos en los sonidos que queremos oír. El hecho de que toda esta compleja y detallada actividad tenga lugar en un órgano tan diminuto es una verdadera maravilla de la evolución. La naturaleza ha construido un sistema auditivo que nos permite no solo oír, sino también reaccionar ante nuestro entorno en un grado extraordinario de precisión y sensibilidad. Y usamos el sonido para propósitos que van mucho más allá de la mera supervivencia. Nada Brahma, un término sánscrito que significa Dios, es sonido y creación, el cosmos. Los creyentes de las religiones del mundo comparten un objetivo final, el de unirse a un poder superior que está más allá de ellos mismos. El camino de esta transformación es la devoción. En las religiones occidentales toma la forma de oraciones, himnos y de las diferentes liturgias cristianas. Las orientales son mucho más antiguas. La religión hinduista, con sus diferentes creencias, no tiene fundador conocido, y los orígenes de su tradición más antigua se remontan al menos a hace 5000 años. Está considerada la religión viva más antigua del mundo. Su gran cantidad de obras literarias, teológicas y filosóficas tiene una conexión particularmente profunda con el sonido, en forma de mantras. Pero, ¿qué son los mantras? Es muy difícil definir qué es un mantra, pero puede decirse que es un verso o secuencias de versos de las antiguas escrituras hindúes, destinado al uso ritual y como medio de potenciar la concentración y la relajación de la mente.
Un mantra es una forma sonora de la divinidad, equivalente a su forma icónica, y a veces es verdaderamente más importante que aquella. Lo curioso es que, por medio de la repetición del mantra, el yogi que practica la meditación se pone en consonancia con Dios. La frecuencia vibratoria de su propia conciencia se pone en consonancia con la frecuencia vibratoria de las conciencias de las divinidades, y esa es la idea fundamental que está detrás de los mantras. El propio término mantra es una palabra sánscrita compuesta de man, que significa pensar, y trach, que es instrumento, de modo que puede definirse el mantra literalmente como instrumento para pensar. El mantra más familiar en los últimos años para los occidentales es el Maha, o Gran Mantra, popularizado a partir de la década de 1960 por la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, también conocida como el movimiento Hare Krishna. El mantra Maha es conocido como la gran salmodia de liberación en esta era concreta llamada Kali-yuga, según las literaturas de la India, y significa la era de las disputas y las peleas. El proceso religioso que se recomienda para esta era es repetir el mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Son 16 nombres que pueden reducirse a 3, Hare, Krishna y Rama. Son 3 nombres sánscritos que expresan diferentes aspectos de Dios. Hare se refiere a la energía de Dios, mientras que Krishna y Rama aluden al propio Dios y significan Él, que es completamente atractivo, y Él, que es la fuente del placer. Así que cuando cantamos estos nombres, lo que estamos diciendo en resumen es: mi amado Dios, el ser más atractivo y reserva de placer, te ruego me pongas devotamente a tu servicio. Lo que experimentamos cuando salmodiamos este mantra del Hare Krishna es algo muy sutil. No esperamos experimentar ninguna transformación física. La mayoría de la gente vive estresada por el deseo de acumular riquezas materiales o no se encuentra satisfecha con su situación. Pero los guerreros de Krishna acaban muy satisfechos porque saben quiénes son y quién es Krishna, y saben cuál es el proceso para estar continuamente ligado a Dios. El festival dedicado al dios Shiva, conocido como el Shivaratri, lo celebran anualmente en febrero la mayoría de los hindúes. Los devotos rezan y recitan cantos y mantras de las escrituras, especialmente el Nama Shivaya, que va precedido del más antiguo de los mantras, Om. Om es el sonido del universo, que en algunos textos se divide en 3 sonidos, A, O, que simbolizan la creación y la destrucción del universo, y que también se reflejan en el cuerpo, en el sentido de que el primer sonido A proviene del fondo de la garganta y termina en los labios, de modo que el viaje del sonido desde el cuerpo hasta el mundo exterior refleja el viaje de su manifestación desde su primera fuente en la parte interna y termina contrayéndose sobre sí misma en su destrucción final. Así que el mantra Om simboliza la creación y destrucción del universo, que se produce una y otra vez. Nada Brahma, el mundo es sonido. Pero, ¿por qué el sonido tiene tanta importancia en las religiones orientales? Resulta difícil decir por qué, pero ciertamente el sonido es un elemento central de la cosmología hinduista. La idea es que el universo es una jerarquía de números, una jerarquía de frecuencias vibratorias, y que el mundo material es una solidificación o coagulación de esta frecuencia vibratoria más alta. El sonido es evidentemente vibración, una forma sutil de frecuencia vibratoria de ese mundo. Al final, el significado de cualquier mantra es menos importante que el propio sonido. Las vibraciones trabajan más allá del intelecto consciente para acompasarnos a una armonía más importante. El concepto de un sonido o vibración fundamentales también existe en la tradición occidental. Amén, aleluya, hosana.
Todas esas palabras son mantras, como lo son los muchos nombres de Dios en todas las religiones del mundo. Y la propia repetición de la palabra como un sonido nos lleva a algo mayor, a algo que está más allá de nosotros mismos. Pero hay otros campos, además de la religión, en los que las fuerzas sonoras nos hacen implicarnos a un nivel más profundo. Y nuestra habilidad para manipular el sonido ha dado a luz una nueva forma de arte sónico, llamado paisaje sonoro. Los paisajes sonoros expresan nuestro compromiso con el entorno sonoro y tratan de la relación entre la gente y los sonidos que la rodean, que pueden ser sonidos de la naturaleza, sonidos del entorno rural o del urbano, o podrían ser los sonidos del interior de los edificios o del sistema de transporte, por ejemplo. Trata de los sonidos que encontramos en nuestra vida cotidiana. El movimiento comenzó a finales de la década de 1960 y principio del 70, en Canadá, de la mano de un compositor llamado Murray Schafer, que ideó el llamado Proyecto del Paisaje Sonoro, que pretendía abordar la idea de la polución acústica de una manera positiva, fijándose en los atributos positivos del entorno sonoro natural. En primer lugar, pretendían ampliar la conciencia de las cuestiones a las que se enfrentaban las ciudades, con el rápido aumento del ruido del tráfico y de las máquinas, y de todo el barullo característico de las ciudades, y utilizarlo para mejorar las vidas de la gente a largo plazo. Ese venía a ser su objetivo político. Y se le ocurrieron una serie de ideas y de términos que aún hoy seguimos usando, como el de los hitos o monumentos sonoros, que serían el equivalente sonoro de los puntos atractivos o monumentos de las ciudades, es decir, sonidos que definen un lugar concreto y que pueden servir para que la gente se oriente. Murray Schafer también habló de alta y baja definición en relación a los paisajes sonoros, y con alta definición se refería a un paisaje que tenía muy buena definición acústica, en el que podíamos oír muchos sonidos suaves, o en el que se podían oír sonidos lejanos, por ejemplo en el campo, donde podríamos oír el sonido del canto de un pájaro que está en un árbol cercano, al tiempo que otros sonidos más lejanos, como el de un tractor en una colina a varios kilómetros de distancia. Con paisajes sonoros de baja definición, se refería a aquellos en los que los sonidos más suaves aparecían enmascarados por otros más fuertes o más cercanos a nosotros. Por ejemplo, en la ciudad, donde tenemos un permanente ruido de fondo del tráfico, junto con el sonido de la gente que va y viene del trabajo, y diferentes músicas que entran en el paisaje. Los sonidos suaves aquí desaparecen o es más difícil oírlos.
Y esta idea de la baja definición es muy importante, pues ha influido mucho en cierta estética urbana del arte sonoro. Y así, en el arte sonoro contemporáneo, nos encontramos con algo así como sonidos fallidos, sonidos electrónicos, que podrían describirse como mal grabados, sonidos distorsionados que interfieren y que pueden oírse en todo tipo de arte sonoro de los últimos años, e incluso en el mundo de la música pop. De modo que es un aspecto que ha tenido mucha influencia. Los paisajes sonoros pueden considerarse música o también arte sonoro, y hay un debate interminable sobre si son una u otra cosa. Pero, en última instancia, consiste en la práctica de la escucha y en el modo en que escuchamos a nuestro entorno, y eso es lo que debe ser. En las composiciones de paisajes sonoros yo puedo arrojar cierta luz sobre nuevas cuestiones, nuevos sonidos o sonidos ocultos. La compositora de paisajes sonoros, Hildegard Westerkamp, ha hablado de proteger los sonidos diminutos, y creo que eso es algo que también me interesa a mí. Oímos el mundo antes de nacer. Y nuestra reacción ante el sonido puede ser más intensa precisamente por eso. La mayoría consideramos a la música un fenómeno principalmente auditivo. Tonos de sonido ordenados en el tiempo que afectan a nuestro estado emocional en diferentes grados. Pero una investigación desarrollada en la Universidad de Edimburgo está elaborando una teoría sobre la estrecha conexión que la música guarda con una función básica: el movimiento. Todos los movimientos intencionados que requieren cierta habilidad consisten de un modo u otro en superar obstáculos, en pasar de un estado a otro, y lo importante es cómo se hace ese paso entre uno y otro. La teoría que pretende explicar esa cuestión y lo que nos dicen los experimentos es que la fuerza directora y el patrón de ese movimiento hábil es una función específica del cerebro, un patrón concreto que tiene su fórmula matemática. Somos como el Toyota Lexus del mundo animal. No somos muy buenos en nada en concreto, pero podemos hacer casi cualquier cosa. Tenemos la habilidad de mover nuestros cuerpos de cualquier manera y además también podemos aprender. Y podemos llegar a ser gimnastas o corredores de velocidad o jugadores de dardos, que son todos diferentes tipos de movimientos que requieren habilidad. No tenemos predisposición a hacer ninguno de ellos, pero podemos desarrollarnos. Y esta plasticidad del control de nuestro movimiento también significa que podemos convertir el aspecto puramente funcional del movimiento, que nos permite desplazarnos por el mundo, en algo diferente. Y podemos esculpir el sonido con la música y pintar música para crear algo artístico, jugando con ella. Así que el arte y la música son un modo de celebración del movimiento y de cómo lo controlamos. La razón por la que respondemos de esa manera es que en la raíz de la música está el movimiento.
Y el cerebro está básicamente construido para controlar el movimiento. El recorrido de la vida es de hecho movimiento. Y lo que hacemos funcionar con la música es el sistema de movimiento del cerebro que se usa para todo tipo de cosas. En este caso concreto, para expresar sentimientos a través de la danza o del gesto o de lo que sea. Tenemos un músico que quiere interpretar algo, expresar algo, para lo que tendrá que moverse de una determinada manera y producir un sonido que un bailarín debe escuchar para moverse de un modo en concreto. Midiendo los movimientos que hace el músico y el sonido que produce y los movimientos de los bailarines, deberíamos poder relacionar ese gesto, esa expresión, con el movimiento del sonido y cómo éste influye en el cuerpo. La ejecución de un instrumento musical se basa también en la capacidad de comprensión de esas cosas, la forma en que se controlan los movimientos y en que la persona se mueve para crear el sonido. Podemos percibirlo porque nos movemos de la misma manera y tenemos un cuerpo similar, y lo entendemos como humanos al ser algo que se puede sentir. Si fuera otro tipo de música, no sería tan divertido. Cierto tipo de música es más directa, seguramente por la gente que se mueve mientras la hace. Muchos de los intérpretes de músicas más actuales, de hecho, bailan en el escenario mientras tocan. Uno puede ver cómo se mueven, cómo mueven sus cuerpos al tocar el instrumento. Mientras que hay músicas mucho más complejas en que hay que ponerse en situación, hay que tocar unas partituras que son muy complicadas y si te estuvieras moviendo de un lado a otro del local, no podrías interpretarlas. Debes permanecer quieto para hacerlo, pues hay que concentrar mucha atención y destreza en la ejecución de piezas rápidas y muy complicadas. Si te dejas llevar demasiado y empiezas a mover la cabeza como Stevie Wonder o así, te resultará más difícil tocar.
Creo que es una especie de intercambio. A veces se escriben cosas que son tan difíciles de tocar que no es posible dejarse llevar mientras tocas, pues tienes que concentrar todo el movimiento en la producción del sonido, mientras que con otras músicas la gente tiene que moverse mientras la ejecuta, y eso da mayor color al asunto, especialmente en la interpretación. ¿Y cómo analizan los científicos una actividad como la interpretación de la música? Lo que hacemos es poner unos puntos reflectantes en ciertas partes significativas del cuerpo. Y también grabamos el sonido de manera normal. Los puntos reflectantes se ven por medio de un sistema especial que esencialmente analiza las posiciones tridimensionales de esos puntos y traslada esas tres posiciones al ordenador, cosa que hace muy rápidamente, como 500 veces por segundo. Y eso nos permite analizar de manera informática la forma exacta del movimiento. Lo analizamos para ver si ese patrón aparece en el sonido y si ese patrón concreto es el mismo en ambos, en el movimiento y en el sonido. Y hallamos que efectivamente lo es. Lo que estamos tratando de medir cuantitativamente es cómo una idea pasa de la mente de un músico, por ejemplo un pianista, y llega hasta sus dedos y al sonido, para ir a la mente de otros músicos a través de sus oídos y de vuelta a través de sus dedos hasta los palillos y hasta el sonido de un símbolo. Suena bastante abstracto, pero es fácil, como oyente individual, oír un motivo o un gesto en alguna parte de la ejecución y relacionar ese mismo patrón con el símbolo apropiado del teclado o de la batería. Hay cosas perfectamente reconocibles y sonidos claramente diferenciados. Una cosa está clara, la diferencia del sonido del teclado y el símbolo, pero lo importante es la forma y que el patrón sea el mismo. El patrón del movimiento en la forma de producir el sonido y el modo en que se controla es el mismo. Y aquí estamos hablando de medir directamente la expresión o los aspectos gestuales de la ejecución, que es algo que nunca se ha medido antes de manera cuantitativa. Así puedes concretarlo y decir que así es como se produce. Aquí es donde empieza y aquí es donde termina, y estamos entusiasmados con esto. La razón para interpretar música es hacer música y punto. Si puedes vivir de ello, genial, y eso es una realidad muy difícil de conseguir. Pero la razón de que la mayoría de los niños hagan música, la razón de que un niño de 3 años coja una pandereta y comience a aporrearla es producir un sonido, cosa que es gratificante por muchas razones, ya que es la celebración de esta habilidad de hacer cosas y hacer ruido. Anch'io vorrei andare al cinema. Ma tu non ci andresti mai, perché non ci capisci niente proprio. Ha parlato Archimede Pitagorico. E noi che ci andiamo a fare? Guardate che al cinema ci possono andare tutti, anche se non ci vedi. E Kiffi lo capisci lo stesso, perché ci sono i suoni e le parole. Se dice que el cine no es más que un niño con perspectiva renacentista, lo que puede explicar nuestra preferencia por las imágenes sobre el sonido, la idea de que ver es creer. Pero si lo que vemos reproduce una imagen del mundo, lo que oímos y experimentamos con nuestros otros sentidos es el mundo. Además, las películas tuvieron acompañamiento sonoro desde el principio, y todos sus avances tecnológicos pueden asociarse al deseo de oír a la gente hablar. Hey. Hello. La historia del sonido en el cine es fascinante y es también terriblemente caótica. No ha sido una evolución fácil que nos ha traído a un punto en que el sonido imita a la realidad, pero exagerándola. En realidad es bastante más complicada que eso. La gente suele pensar que el cine es sobre todo visual, y efectivamente lo es. El sonido es igualmente importante, porque sin él, sin el diálogo en que se queda.
no tendríamos película. La manipulación del sonido en el cine moderno se llama diseño de sonido. El diseño de sonido abarca prácticamente todos los aspectos sonoros, desde la música hasta el más diminuto pitido de la pantalla de un móvil o algo así. Tenemos toda una gama de sonidos que van desde el ruidito más insignificante hasta la gran estructura de la banda sonora general de la película. Los dibujos animados, por ejemplo, se crean pintando sobre un trozo de papel y es un mundo plano. Pero en cuanto se le añade el sonido, conseguimos darle profundidad y peso. De repente, ese objeto, con poco sentido, adquiere un cierto significado. Hubo una época muy al principio del cine sonoro en que el encargado de sonido era la persona más importante del plató. El equipo era muy voluminoso y pesado, además de terriblemente caro, y una vez que se ponía a grabar algo no se podía parar. Así que toda la filmación del musical en Hollywood se basaba en el sonido. Si algo funcionaba mal en la máquina del sonido, toda aquella gente, la orquesta que tocaba allí en directo, los bailarines y los cantantes tenían que parar. Había que poner un cartucho nuevo o lo que fuera y volver a empezar. Hoy hay muchas ocasiones en las que tomar el sonido in situ puede ser peligroso, pues es difícil grabar algo de calidad aceptable en directo. Pero ahora muchas de esas cosas se arreglan o se hacen en el proceso de postproducción. Alrededor del 95% del sonido de una película se crea en postproducción, así que el sonido real no se graba in situ. La razón de recrear el sonido es, aparte de los problemas técnicos que puede haber en directo, el propio proceso creativo, el hecho de que estamos creando el ambiente y la tensión necesarias. El sonido puede dar vida a un personaje y hacernos entender lo que está pasando por su cabeza. O puede aclarar o hacer ver a la audiencia lo que las cosas de su entorno provocan en el personaje. En una película de terror, por ejemplo, el personaje está sentado ahí y el director se centra en sus ojos. La persona está aterrorizada, pero los espectadores no saben qué es lo que le asusta. De modo que, si nos centramos en la parte externa de su cabeza, en una clásica película de terror, pensaríamos que hay algo feo, verdaderamente terrorífico, que viene a matar a esa persona, o a comérsela, o a hacerle algo malo. Y nosotros podemos crear ese sentimiento por medio de la música y de los efectos de sonido. También lo podemos conseguir por medio de la respiración o por algún otro elemento, como un animal que se dirige hacia el personaje. Internamente se puede provocar un sentimiento muy del estilo de Hitchcock, trabajando con las tensiones y con lo que pueda estar pensando la otra persona. La película Chantaje o La chica de Londres de Hitchcock se empezó a filmar como película muda, pero el cine sonoro cobró tanta fuerza durante la producción que no tuvieron más remedio que cambiarla. En esta película, una joven es seducida por el hombre equivocado, que trata de desviarla de su ordenada vida. El hombre la lleva a su habitación y trata de violarla. Vemos cómo la mano de la chica se agarra a las cortinas y consigue coger un cuchillo con el que lo apuñala. A la mañana siguiente, ella está en la tienda de sus padres, desayunando, y se ve claramente que está traumatizada. Y hay una mujer con una voz molesta y chirriante, algo claramente intencionado. La mujer entra en la tienda y empieza a contarles a los padres de la chica lo del asesinato que se ha producido y que se ha llevado a cabo con un cuchillo. Y lo dice así, con su voz estridente. No suena así solo por la voz de la actriz, sino también porque en aquella época, en 1929,
Solo se recogían unas pocas frecuencias. Pero Hitchcock lo subraya aún más, haciendo que la mujer cuente una y otra vez lo terrible que ha sido que hayan asesinado a este hombre con un cuchillo. Y baja el volumen del resto del diálogo al tiempo que eleva el de la palabra cuchillo. Now, mind you, a knife is a difficult thing to handle. I mean, any knife. I mean, if you use a pen knife, or a pocket knife, they wouldn't belong in a butcher's knife. Vamos viendo cómo la cámara se centra en la mujer, que tiene delante un cuchillo para cortar el pan del desayuno. Y cada vez que oye la palabra cuchillo, y por supuesto nosotros también la oímos perfectamente porque se ha elevado su volumen, ella pega un respingo y se va asustando cada vez más a medida que oye repetir la palabra, hasta que acaba soltando el cuchillo. Es un ejemplo muy creativo del uso subjetivo del sonido muy temprano, cuando todavía era el segundo o tercer año en que se utilizaba. Of a knife, you come up against a knife. I mean, in Chelsea, you mustn't use a knife. Lo importante que hay que recordar aquí no es lo que es posible, sino enfrentarte a tus propias limitaciones y valerte de lo que tienes a mano. Pues como Randy Thumb dice, los sonidos reales son verdaderamente complejos. En manos de un auténtico diseñador de sonido, el sonido puede llevarte a otro lugar, puede inducir ese estado de meditación. El sonido te ayuda a estar allí, te lleva a ese otro lugar y te ayuda también a superar tu incredulidad. El documentalista y grabador de sonidos Chris Watson es conocido por haber trabajado con David Attenborough y se ha especializado en la grabación de sonidos de animales, hábitats y atmósferas de todo el planeta. En la época actual está claro que estamos siendo bombardeados día y noche por todo tipo de sonidos y ruidos. Y nuestros sentidos están desafinados por el hecho de que filtramos mucha información. Simplemente para concentrarnos en lo que estemos haciendo en ese momento y para evitar distracciones, ya que nos bombardean con ruidos de tubos de escape, anuncios comerciales, estruendo de aviones, tráfico, conversaciones, teléfonos móviles, ordenadores, de modo que lo oímos todo, pero rara vez tenemos la oportunidad de pararnos a escuchar alguna cosa concreta. Si lo haces, tomas mayor conciencia de tu entorno sonoro general y hasta qué punto está contaminado con ruido. Y en cierto modo, eso es lo que me llevó a un montón de lugares lejanos. Un hábitat como el de esta playa es un lugar perfecto porque hay toda una gama de sonidos y de frecuencias diferentes dinámicamente relacionados y condensados en un espacio relativamente pequeño, en unos 200 metros desde el principio de la playa hasta la orilla y que continúa dentro del mar. Esta es una de las cosas que me entusiasman de las grabaciones. El venir a lugares como este,
y obtener sonidos individuales desde una perspectiva muy cercana, pero también conseguir los paisajes sonoros de un entorno sónico determinado. Estos son dos de mis instrumentos favoritos en este momento. Son hidrófonos, es decir, micrófonos subacuáticos, pero también funcionan en el sustrato, o sea que permiten grabar las vibraciones transmitidas desde el mar a través de la arena y recogerlas en estos instrumentos. Pero también funcionan fantásticamente bajo el agua y podemos oír toda esta sorprendente cantidad de sonidos procedentes del movimiento del agua y del flujo de las mareas y el sonido del agua del mar a través de la arena y los guijarros. Es un entorno verdaderamente precioso, hostil para nosotros y muy gratificante desde el punto de vista sonoro. No nos podemos imaginar cómo sería un lugar en el que nunca podremos estar, en el que no podemos oír en condiciones normales, bajo la arena o bajo el agua, porque es un lugar terriblemente hostil, donde no sobreviviríamos mucho tiempo, pero es también un lugar asombroso para el sonido. El sonido viaja mucho más eficaz y rápidamente bajo el agua marina y de una forma muy diferente en el substrato, que en este caso es la arena. Produce vibraciones preciosas y puedo oír las bolsas de aire que explotan y burbujean cerca de los hidrófonos. Es fantástico. Nunca había oído esto. Esto nos recuerda algo con lo que tal vez ya estuviéramos familiarizados en la época prenatal, porque los humanos empezamos a oír a las 24 semanas cuando todavía estamos en el vientre materno. Para mí esto evoca de algún modo aquellos sonidos que nos rodeaban antes de nacer, cuando apenas éramos embriones. Y creo que esa puede ser la razón por la que encontramos tan satisfactorios y tranquilizadores los sonidos del mar y los ritmos de la brisa y de todas esas riquísimas armonías contenidas en el mar y en las olas. Se oye continuamente esa nota grave y profunda de este mar, el sonido básico del Mar del Norte, que es muy característico. Cada mar y cada océano tiene su sello y sonido propios. Es una de las cosas que he aprendido tras haber estado en diferentes lugares grabando en distintas partes del mundo. No hay dos mares que suenen igual. Cada uno tiene su sonido característico, compuesto por distintos elementos que le dan su marca especial. Asombroso. Escuchar de un modo positivo, es decir, tomar la decisión activa de centrarse en ciertos sonidos y rechazar otros, es algo muy positivo y creativo, en el sentido de que a mí me parece que estimula mi proceso de pensamiento. Me hace pensar tal vez de manera más lateral sobre la solución de problemas o cómo puedo obtener rendimientos creativos de algo. Me hace pensar de una manera diferente y por eso lo encuentro muy satisfactorio. Una cosa que me encanta es hacer grabaciones de sonidos en lugares de transición, como este sitio en que la tierra y la playa se mezclan y se forma esta especie de formidable matorral, bajo y muy resistente. Pero es un lugar por el que podríamos pasear todos los días sin oír demasiado, a no ser que nos agachemos en esta mini jungla y nos metamos en este micromundo. Es fantástico poder tirar los micrófonos y tratar de escuchar los sonidos cotidianos que hay a nuestros pies y que normalmente no advertimos, porque pasamos sobre ellos sin escucharlos de manera adecuada. Y también es una técnica muy buena usar los micrófonos desde una perspectiva muy cercana, integrándolos en este entorno.
La otra cosa importante que he descubierto es la ventaja del uso de dos micrófonos, utilizados como dos canales de estéreo, porque eso nos permite empezar a oír con ese sentido de espacio. Todo el mundo cambia cuando bajas aquí. ¿Podéis oír esta especie de remolino? Esa nota de alta frecuencia es la brisa cuando alcanza los tallos de esta hierba alta y el murmullo de las hojas de espino. Creo que este lugar tiene su propia voz y a veces puedo percibir el canto de los saltamontes. Al invadir este pequeño espacio con los micrófonos y escuchar cómo se revuelven muchas cosas a su alrededor, hay que sentarse cómodamente y esperar a que las cosas se asienten después de haber provocado esa distorsión inicial. Merece la pena. Y es un momento creativo muy valioso, porque nos permite pararnos a escuchar ese F-16 que vuela a 6.000 metros de altura. Ahí abajo hay todo un mundo que normalmente no tenemos muchas ocasiones de escuchar. Siempre he pensado que un sonido verdaderamente hermoso tiene calidad musical y suena como música en mis oídos. Hay un pequeño gemido, un sonido casi vocal, que produce el viento al pasar entre la maleza y que genera una especie de acorde. El problema es que a mí me resulta muy difícil apagar ese sonido y desconectar mis oídos, de modo que acabo frustrado en algunos lugares en los que tengo información en conflicto o un entorno sonoro muy malo. Cuando oigo una película con una mala banda sonora, me parece algo imperdonable y suele ser duro tener que desconectar. Me dedico a esto porque me encanta, aunque a veces resulte difícil, pero para mí es algo muy importante. Y ocupa una gran parte de mi vida, porque me encanta implicarme a fondo en este mundo sonoro. Escuchar a alguien cuando habla, o la risa de mis hijos, o el sonido de la lluvia sobre un tejado de hojalata, o el de una hiena cuando muerde la pata de una cebra. No puedo evitar sentirme absorbido por todos estos sonidos. Lo que me gusta hacer, incluso aunque no tenga ningún equipo de grabación, es salir ahí fuera y detenerme a escuchar. Porque nuestro mundo es mucho más interesante, enigmático y fascinante desde el punto de vista sonoro, como para pararnos solo a escuchar música. Y yo no discrimino entre ambas porque el mundo es un lugar mucho más interesante cuando se puede sintonizar con todo eso. El fenómeno del sonido es un fenómeno de inmersión, y esta perturbación de energía mecánica que se mueve a través de la materia en forma de ondas nos afecta como ninguna otra. Desde el micronivel de los átomos, las moléculas y las células, hasta el macronivel de los objetos, todas las cosas vibran y cantan. Cuando están muy cerca, las partículas que laten a diferentes velocidades se acompasarán y vibrarán al unísono, pasando a moverse al mismo ritmo. Nuestras ondas cerebrales hacen lo mismo en momentos de empatía. Pero nosotros experimentamos el sonido más que en el nivel meramente científico. El sonido es también espiritual. En las ceremonias religiosas nos aúna a todos, elevándonos y permitiendo que nos centremos en lo trascendental a través de himnos y oraciones. Completa nuestra comprensión de lo que vemos y en la forma de música, tal vez la forma más elevada de todas, el sonido puede suscitar casi cualquier estado emocional. Nos conmueve como el mismo movimiento. La tecnología ha permitido que este mundo de sonido se haya personalizado más,
Nos movemos en el entorno urbano como actores de nuestra propia película, con iPods y reproductores de MP3 que alteran nuestro sentido del tiempo y el espacio. ¿Pero tiene este aislamiento una parte negativa? Escuchar con más atención los sonidos que nos rodean completa y enriquece nuestra comprensión. Es lo contrario del lento descenso al mundo de la distracción constante que cada vez más define nuestra cultura consumista. Y deberíamos recordar que es bueno tener un oído siempre abierto y escuchar. Mi sonido favorito es el de la respiración de mis hijos cuando duermen. Mi sonido favorito será seguramente el del mar. Cuando veo algún concierto y la banda sale al escenario, el de la ovación del principio. Hace poco que he oído mi sonido favorito, y fue el de los hinchas cantando el Sunshine on Leith cuando el Hibernian ganó la Copa. El sonido que menos me gusta es el de un motor al arrancar. No me gusta nada. Me da hasta miedo.